pero vamos a hacerlo por el capítulo 12 y vamos a dejar, no porque no sean importantes, los capítulos 9, 10 y 11. Ya os dije en su día que esos 3 capítulos son como un paréntesis que el apóstol introduce en su argumento para tratar del problema, podemos decir, o del asunto de los judíos. Si los judíos tenían o no algún privilegio con respecto a Dios, si tenían algún derecho con respecto a Dios, si tenían que seguir ofreciendo sus sacrificios, si esos sacrificios servían o no servían para algo, si se salvaban por gracia, si las obras que hacían tenían que contribuir en algo con la gracia, qué pasaba con los judíos, si eran o no rechazados cuando entraban los gentiles en la iglesia. Todas esas cosas el apóstol está considerando o va a considerar en los capítulos del 9 al 11. También, evidentemente, los que conocéis la Escritura sabéis que ahí se habla de la soberanía de Dios. Dios es el que elige, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ahí se habla de la elección, ahí se habla de la fe que entra por el oír, ahí se habla del ser enviados para proclamar el Evangelio, se habla de la bondad de Dios, de la severidad de Dios, se habla del remanente. En esos capítulos no es que no sean importantes, se hablan de muchas cosas muy importantes, de tal modo que si tenéis abierto ya la Biblia, el apóstol termina con esta expresión de alabanza en el versículo 11, diciendo, en el capítulo 11, versículo 33, diciendo: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén». Así termina ese paréntesis. Y quizás algunos os preguntéis por qué he tomado esta decisión, por qué vamos a dejar 3 capítulos y vamos a saltar el capítulo 12. Bueno, pues la primera razón es porque a partir del capítulo 12 y hasta el final de la carta el apóstol habla de vida práctica cristiana. De la vida que tenemos que vivir. Y es importante que nos detengamos en esto, porque es fácil que los que llevamos más tiempo con el Señor terminemos conformándonos a ciertas cosas, a ciertas costumbres, a ciertos modos de vivir, etcétera, sin darnos cuenta de que eso no tiene nada que ver con lo que el Señor dice. Así que es importante esa llamada de atención para los que llevamos más tiempo, y es muy importante también para los nuevos, para que sepan a qué Dios los ha llamado. Que no es solamente decir qué bien que el Señor me salvó y ya está. Hasta ahora, ciertamente, en el capítulo 8 y los anteriores hemos hablado de aplicaciones. Los que normalmente habéis estado aquí habréis visto que aunque estábamos hablando de asuntos doctrinales, en la mayor parte de los días terminábamos con aplicaciones, con cosas de la vida práctica. Pero el apóstol ha hablado fundamentalmente de doctrina. Ahora, a partir de aquí, pues hablará fundamentalmente de vida práctica, aunque no va a quitar la doctrina. La doctrina y la vida práctica van unidas indefectiblemente en la Biblia, en la fe cristiana, en la vida del cristiano. Y no se pueden separar ninguna de las dos cosas. Pero repito, a partir del capítulo 12, el apóstol pues se va a centrar más en lo que es la vida práctica. Así que esa es una razón. Vamos a saltar al capítulo 12 porque creo que es importante que hablemos de eso. Y la segunda razón es cuestión simplemente por tiempo, porque no sé si al ritmo que vamos haciendo el análisis de la carta a los romanos, el Señor nos permitirá llegar pasando por los capítulos 9, 10 y 11 hasta este capítulo 12 y a lo siguiente. Así que aunque siempre estamos sujetos a la voluntad de Dios y a la providencia de Dios, he creído que es más importante empezar en el capítulo 12, repito, no porque los anteriores no sean importantes, quizás también porque el contenido de los anteriores ya lo hemos tocado en muchas ocasiones en el estudio de la carta a los romanos. Digo que en el capítulo 9 se habla de la soberanía de Dios y de la elección de Dios, pero al final del capítulo 8 recordaréis que se nos habla de que hemos sido predestinados, que Dios nos conoció de antemano, que nos conoció, que nos llamó, que nos justificó, y ahí estuvimos hablando también de la soberanía de Dios y de la elección. Así que el contenido de estos capítulos ya lo conocemos en gran parte, y aunque siguen siendo importantes, creo que nos perderíamos más si no comentamos a partir del capítulo 12.
Así que durante un tiempo, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando de vida práctica cristiana. Vida que debe derivar de la doctrina que creemos y que sabemos. Ya sabemos muchas doctrinas. De ahí debe derivar. Y vida que debe comenzar desde que nos convertimos y que debe ir creciendo a medida que va pasando el tiempo. El apóstol no espera que nadie dé frutos si antes no ha plantado el árbol. El apóstol no quiere levantar un edificio antes de poner el cimiento. Pero una vez que en los 8 primeros capítulos ha puesto bastante cimiento doctrinal, pues ahora dice, es el momento de entrar en vuestra vida. Así que antes hemos hablado de doctrinas fundamentales y ahora vamos a hablar de deberes principales del cristianismo. O de otra manera, antes el apóstol nos ha hablado de privilegios. Qué gran privilegio, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos ha hablado de privilegios, pero ahora nos va a hablar de obligaciones, que también son importantes. Digo que ya lo ha hecho antes, porque si recordamos, por ejemplo, Romanos, este versículo que acabo de citar, Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No sé si recordaréis qué es lo que viene a continuación. Qué privilegio, ¿verdad? Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Sigue diciendo el apóstol, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la obligación. Y por tanto, toda condenación hay para los que no están en Cristo Jesús, es decir, para los que andan conforme a la carne y no andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu no pueden estar en Cristo Jesús y no pueden ser salvos. Esa es la obligación nuestra. Y digo que nos podemos amoldar a muchas cosas sin darnos cuenta y es necesario que volvamos a las exhortaciones una y otra vez. Así que la fe cristiana no es para tener simplemente un conocimiento mental y poder discutir y debatir. No es solamente para informar, sino es para reformar. Y una vez que estamos informados, debemos reformarnos, porque si no, la doctrina, la información, no sirve para nada. Sabéis que el apóstol Pedro, en un pasaje conocido, dice que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas, para que anduviéramos, para que viviéramos de una forma determinada. Y Juan, en su primera carta, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Siempre se hace referencia a lo mismo. Y en la carta a los Colosenses vuelve a decir Pablo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Siempre se habla de vida práctica cristiana. Es importante recibir a Cristo sabiendo quién es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, su encarnación, su muerte. Así recibimos a Cristo, se informa a nuestra mente. Pero así como lo hemos recibido, andad en él. Porque lo primero no sirve para nada si no se materializa en lo segundo. Y lo segundo es imposible si uno no cree lo primero. Así que, capítulo 8 de Romanos. Seguridad de salvación, privilegio enorme. Capítulo 12 en adelante, vida en obediencia y en santidad. Porque sin santidad, ¿sabéis lo que dice la Biblia? Nadie verá al Señor. Así que vida práctica cristiana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, como es nuestra costumbre, iremos despacio. Ya os he dicho en otras ocasiones que cada una de las cartas son un pequeño resumen de lo que los apóstoles hablarían con los hermanos si pudieran haber estado presentes con ellos, ¿no? Es igual que hacemos nosotros. Nosotros hoy día ya se escriben pocas cartas, pero mandamos un mensaje cortito normalmente, porque si esperamos estar con la persona, cuando estemos con esa persona durante varias horas, pues hablaremos largo y tendido de todas las cosas, ¿verdad? Pues las cartas son eso, un resumen de lo que el apóstol tenía en su corazón para hablar con los hermanos. Y nosotros no podemos, como hacen algunos, hacer un resumen del resumen. Es decir, hacer una predicación y decir, bueno, pues capítulo 12 completo. Eso es hacer un resumen del resumen. Tenemos que hacer todo lo contrario. Las cosas que vemos que dice el apóstol, tenemos que ensancharlas, expandirlas, explicarlas lo máximo posible, porque es lo que sería el objetivo del apóstol.
Así que, sin más dilación, ya sabemos por qué. Vamos a leer pues prácticamente todo el capítulo y con eso podemos tener idea de lo que se nos dice aquí. Romanos capítulo 12. Dice ahí la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Veis lo que está diciendo ahí el apóstol? Apela a nuestras mentes, apela a nuestro conocimiento, dice que tenemos que renovarnos según el conocimiento renovado y que de acuerdo con esa renovación tenemos que empezar a funcionar de otra manera. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Recuerdo que Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia, a los miembros de una iglesia, y está tocando cosas que eran problemas en esa iglesia. En cada una de las cartas no es lo mismo el contenido de la carta a los romanos que la carta a los corintios o que cualquier otra carta. Así que el apóstol va a tocar problemas en la iglesia. Y aquí en el versículo 3 dice que cada uno piense de sí con cordura, porque hay una medida de fe que Dios reparte a cada uno, que no depende de cada uno, sino depende de la soberanía de Dios, y cada uno tiene pues una medida de fe. Y ahora comienza a hablar de los dones, porque de la manera que en un cuerpo, versículo 4, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este asunto lo desarrolla el apóstol mucho más en el capítulo 12 de 1 Corintios, la analogía del cuerpo con Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Y ahora a partir del versículo 6 dice que, enumera una serie de dones y dice que el que tenga esos dones, pues que los ejerza en la iglesia. Y empieza a decir, de manera que teniendo diferentes dones, de nuevo, según la gracia que nos es dada, por eso tenemos los dones, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, de nuevo la medida de la fe. Si te ha dado mucho del don de profecía, pues úsalo conforme a se te ha dado. Si de servicio, en servir. Y así va diciendo los distintos dones. Salto al versículo 9. Una vez que habla de los dones, empieza a dar una serie de mandamientos o exhortaciones muy cortitas que parecen que no tienen nada que ver una con otra, pero que están todas unidas. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Recuerdo esto para los hermanos de la iglesia. No está diciéndolo en general. Para los hermanos. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia en la iglesia, con los hermanos, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Porque cualquier cosa que hacemos, a Cristo el Señor servimos. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, consecuencia final, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. La contrapartida, sino vence, no seas vencido, sino vence, y no vence con lo malo, sino vence con el bien, el mal.
Bueno, esta es la tarea que tenemos por delante. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta mañana, en la que solo voy a hacer una introducción a aspectos generales que tienen que ver con esto que acabamos de leer. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, como estamos comentando desde hace un tiempo, te damos muchas gracias porque nos has permitido en esta mañana reunirnos en tu presencia, y te damos muchas gracias porque a pesar de que tú sigues siendo el Dios santo, 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 y nosotros seguimos estando manchados con no pocos y con no pequeños pecados, podemos estar en tu presencia. Y te damos gracias porque sabemos que podemos hacerlo por el camino vivo y nuevo que abrió tu Hijo a través del velo, nuestro Señor Jesucristo. A través de su carne podemos acercarnos a ti con conciencias limpias, no sin pecados, pero con conciencias limpias que descansan en ti y rociados con su sangre. Con esa confianza nos acercamos a ti y nos atrevemos a pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe en esta mañana, nos capacite para proclamar y entender tu palabra y nos ayude a interiorizarla, y no solamente a interiorizarla, sino a ponerla en práctica en todas aquellas cosas que tú nos muestres. Necesitamos, Padre, y reconocemos que necesitamos crecer en santidad para la gloria de tu nombre. Te pedimos perdón por cuantas veces no lo hacemos y pedimos que tú te glorifiques en nosotros para que nosotros podamos glorificarte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vida práctica cristiana, aunque también con doctrina. En realidad, digo, es lo que hemos estado haciendo siempre, lo que hacemos siempre, porque yo creo que la predicación expositiva es la mejor de todas. La predicación que escoge un pasaje de la Biblia, lo expone y después obtiene la aplicación práctica. Es la predicación que siempre han hecho los grandes reformadores y los grandes predicadores a lo largo de toda la historia. Así que predicación expositiva, pero digo, no vamos a entrar hoy en detalle, sino a modo de introducción comenzamos. En primer lugar, quiero comenzar haciéndoos a cada uno o invitándoos a que cada uno os hagáis ciertas preguntas. No os la voy a hacer yo, sino que os la hagáis vosotros mismos. Te pregunto, cuando te has enterado de que Emilio dice que va a hablar de vida práctica cristiana, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has reaccionado? Y digo que es importante que nos preguntemos esto por varias cosas. Algunos, cuando estuvimos hablando de la doctrina de la seguridad de la salvación, casi les molestaba que todos los días termináramos con exhortaciones a que cada uno se examinara su propia vida. Hay cristianos que no les gusta que se haga eso. Cristianos a los que podemos decir les sobra la mitad del Nuevo Testamento, porque todas las cartas tienen una parte doctrinal y una parte práctica. Bueno, pues si alguno sigue pensando que no hay necesidad de examinarse tanto, desde aquí en adelante lo que espera es que yo diga una y otra vez que nos tenemos que examinar mucho. Así que si antes se aburría, no estaba de acuerdo, ahora se va a aburrir mucho más. Por eso digo que es necesario que nos preguntemos eso. También puede que alguno no se sienta demasiado atraído por este asunto. Alguno puede decir, bueno, ya llevo 20 años de cristiano, 30 años de cristiano. ¿Cuántas veces he escuchado ya acerca del amor fraternal? ¿Cuántas veces he escuchado ya acerca de esto? No es necesario que se insista tanto sobre lo mismo. No tengo necesidad de cambiar en mi vida tantas cosas. Si pienso así, pues también terminaré cansado.
Puede que otros más nuevos en la fe piensen que si vamos a insistir mucho en la vida práctica cristiana, pues esto va a suponer para ellos una carga demasiado difícil de llevar, porque no quieren tantas cargas como cristianos. Puede que otros, cuando he dicho que voy a hablar de vida práctica cristiana, hayan dicho que bien, porque con eso se va a enterar fulanito, menganito, el hermano o la hermana que está allí y le va a venir estupendamente. También puede ser esa la reacción, ¿no? Me interesa que se hable de esto porque hay muchos hermanos que están funcionando mal, a ver si se enteran de una vez cómo tienen que beber. Y puede que a otros les dé exactamente igual, porque se les diga lo que se les diga, permanecen totalmente indiferentes. Les entra por un oído y les sale por otro, lo mismo que hable de doctrina, lo mismo que se hable, no porque valoren mucho cada jota y cada tilde, sino porque no valoran nada en la palabra de Dios y les da exactamente igual. Bueno, pues digo que si este es el modo de pensar o de sentir de alguno, evidentemente todos estos modos son equivocados. Y a menos que tengamos verdadero deseo por la palabra de Dios y verdadero deseo de ser transformados por la palabra a imagen de Cristo, a la vez que adoptamos el firme compromiso, la firme resolución de esforzarnos para cambiar en nuestras vidas todo lo que la palabra de Dios nos muestra, a menos que suceda eso, la palabra de Dios, que debe ser para los cristianos olor de vida para vida, terminará siendo para muchos olor de muerte para muerte. Así que tenemos una gran responsabilidad. El sol, cuando calienta, derrite la cera, pero endurece el barro. Y es el mismo sol. Y el sol hace que las flores florezcan y den buenos olores, pero el sol, cuando está sobre un montón de basura, pues lo que saca de ahí son pestilencias. Así que repito la pregunta. ¿Tienes verdaderas ganas de verte ante la palabra de Dios? ¿O estás un poco cansado o cansada y no quieres volver otra vez a los rudimentos? ¿Vamos a recibir la palabra de Dios como palabra de Dios y no como palabra de hombres? El Señor Jesucristo nos lo dice una y otra vez en los evangelios. Mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Y es necesario que nuestra actitud ante la palabra de Dios sea la correcta. ¿Y cuál es la correcta? Pues si queréis, acompañadme al Salmo 119 y veremos lo que dice el salmista en muchos de sus versículos acerca de la palabra de Dios y de nuestra actitud con la palabra de Dios. Salmo 119. Leemos algunos versículos que he ido entresacando. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 11. Digo, esa debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Dónde lo había guardado? No en la mente, dice. En mi corazón. ¿Y para qué? Para no pecar contra ti. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 34. Dame entendimiento, que luego voy a demostrar que sé más que nadie. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Vemos al salmista una y otra vez, tiene deseo de conocer la palabra de Dios para que su vida cambie. En el versículo 72 leemos, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Digo, a menos que nuestra actitud ante la palabra sea esta que estamos viendo, la palabra no servirá para nada, más bien nos hará daño.
En el versículo 130 leemos: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En el versículo 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. En el versículo 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y en el 168, he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos, están delante de ti. Así que primera cosa, ¿cómo nos sentimos al saber que vamos a hablar de estos asuntos? En segundo lugar, quiero decir también que lo que vamos a hacer está justificado porque, como acabo de decir hace un momento, es lo que aparece en esta carta, una parte doctrinal, una parte práctica, y es lo que aparece en toda la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Porque hay cristianos que solamente leen ciertas secciones de la palabra de Dios, o les gustan ciertas epístolas de la palabra de Dios, o casi no leen nunca el Antiguo Testamento y lo rechazan porque para ellos no va eso. Así hay muchos cristianos con pasajes favoritos, con libros favoritos, con cartas favoritas, y olvidan que toda la Escritura, toda es inspirada por Dios y toda es útil para enseñarnos, para corregirnos, para convencernos, para hacer de nosotros hombres y mujeres perfectamente preparados para toda buena obra. Así que no tenemos derecho como cristianos, por así decirlo, a decir, bueno, quiero estar siempre en el monte de arriba, en el monte de la transfiguración, como estuvieron Pedro, Santiago y Juan con el Señor, porque aquí se está bien, ¿verdad? Mucha doctrina y qué bien, ¿no? Que el Señor me salva y esto y lo otro. No tenemos derecho a querer estar siempre con mucha doctrina, sino que tenemos que bajar a la vida práctica cristiana. También hay otros que dicen lo contrario, que lo que hay que hacer es hablar de vida práctica cristiana, y los hemos conocido aquí con nosotros en la iglesia. Algunos piensan que la doctrina es demasiado difícil, lo que hay que hacer es dejarse de doctrina y hablar del día a día. Pero vuelvo a repetir, las dos cosas van unidas. No se puede tener una vida práctica cristiana si no se tiene un fundamento, y aquí en la carta, en el capítulo que acabo de leer, ahora lo volveremos a releer, los dos primeros versículos del capítulo 12 son el fundamento para todo lo que el apóstol pide a continuación. Hace falta doctrina para vivir la vida práctica, porque si no es imposible. Así que no nada más conocimiento, porque el conocimiento solo envanece, ni nada más vida, porque la vida cristiana es imposible si no se tiene el conocimiento adecuado. Las dos cosas son importantes. Toda la Biblia es para todos los cristianos, toda la Biblia. Insisto en esto, hermanos. La fe cristiana no es simplemente una doctrina, es un modo de vivir. Y hay muchas cosas en la Escritura que cuando se leen hacen que los cristianos se pongan muy nerviosos. Y no debería ser así. Voy a leer un pasaje, si queréis acompañarme. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Leemos ahí: la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo te pones nervioso o nerviosa cuando lees esto? Como cristiana. Esto está escrito para nuestra enseñanza, ¿verdad? Esto forma parte del camino estrecho por el que tenemos que andar. De hecho, en el libro de Hechos de los Apóstoles se cita al cristianismo muchas veces con la palabra el camino. Dice Pablo, perseguía yo a este camino, o la gente de este camino. Es decir, eran conocidos por cómo vivían, por cómo andaban. Así que no es solo una cuestión mental, sino una cuestión de vida y de comportamiento. Primero la doctrina y la verdad que tiene que influir en nuestra mente, pero después esa doctrina nos tiene que capacitar, nos capacita para vivir una clase de vida y para andar de una forma determinada. Esa es la vida cristiana. Os lo digo de otra manera. No necesitamos ser santificados, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses, en todo nuestro ser. Recordamos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
santificado. Es decir, la mente necesita ser santificada, el corazón necesita ser santificado, los sentimientos también necesitan ser santificados, la voluntad necesita ser santificada, la conducta necesita ser santificada y todo en nuestra vida tiene que ser cambiado a imagen del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay no pocos cristianos que van de una iglesia a otra iglesia buscando experiencias o sentimientos. ¿Por qué vas allí? Porque allí me gusta más lo que hacen y cómo se canta, y cuando salgo ya me he llenado suficientemente. No digo que el cristianismo no produzca experiencias y que no influya en los sentimientos, pero el cristianismo no es solamente eso. Las experiencias que el Señor nos permita tener es para que nuestras vidas cambien. Y no podemos buscar las experiencias y cuando termine la experiencia, al cabo de media hora, nuestra vida sigue siendo la misma. Busquemos otro pasaje en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 14. Está hablando de la obra del Señor Jesucristo. Tito 2, 14. Bueno, leo, si queréis, desde el 11. Leemos desde el 11, que ahí comienza la frase. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad, a los pecados más groseros, pero también a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios enseña a vivir sobriamente, justamente y piadosamente. Sobriamente con respecto a nosotros mismos, justamente con respecto a los demás y piadosamente con respecto a Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Y aquí está la vida práctica otra vez, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo no solamente murió y resucitó para que nosotros lo pensemos, lo sepamos y nos quedemos tranquilos, sino para que apliquemos después en nuestra vida lo que significa que Cristo murió y resucitó. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y si me glorío en algo, me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y así una y otra vez. Y el amor de Cristo nos constriñe pensando esto para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así una y otra vez. Pedro en su primera carta dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Y de nuevo la vida práctica, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que segunda cosa. Tercera cosa, modo de introducción. Es necesario que hagamos esto, muy necesario, porque tenemos todos muchas costumbres y muchos hábitos arraigados en nuestras vidas, dependiendo de cuándo nos convertimos. Cuanto más tarde nos convertimos, más costumbres que no son cristianas, más formas de reaccionar que no son cristianas, más hábitos tenemos que necesitamos cambiar. Hay un pasaje que a alguna persona no presente hoy quiso que se le leyera en su bautismo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué bonito, ¿verdad? Nos bautizamos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero resulta que la misma persona después de 30 años se le puede decir nada de lo viejo ha pasado en ti, ni nada se ve nuevo. Entonces, ¿dónde está que tú estás en Cristo? Y eso nos sucede a todos los cristianos, repito, por las costumbres que tenemos arraigadas. Cuando viene el problema, nos olvidamos de que no debemos reaccionar ante el problema como lo hacíamos antes, porque decimos que creemos ciertas cosas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar de la misma manera? Eso no solamente es equivocado, sino es dañino. Viene el problema y nos olvidamos de la soberanía de Dios, que nos dice, no puedo hacer lo que quiera con lo mío. Nos olvidamos de eso.
Viene el problema y nos olvidamos de la providencia de Dios, que dice, ¿habrá algún mal en la ciudad que Dios no haya hecho? Viene el problema y nos olvidamos de que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que debemos de vivir siempre ¿para qué? Lo debemos saber todos ya, ¿no? Debemos vivir siempre para la gloria de Dios. ¿Y qué sucede? Que frente a una enfermedad, frente a un problema en la familia, frente a conflictos en el trabajo con las personas, es muy fácil que sintamos y reaccionemos como antes de ser cristianos. ¿Y por qué sentimos y reaccionamos como antes de ser cristianos? Pues lo digo con 3 cosas muy sencillas. Porque seguimos pensando que nosotros somos el centro del universo, porque seguimos pensando que nuestro problema es el mayor problema del mundo y porque seguimos pensando que lo mejor es que se solucione el problema. Esa es nuestra costumbre y nuestra forma arraigada de pensar. Tengo un problema grande o pequeño. Ya no tengo que pensar más en nada, ni en nadie, ni nada, ni evangelio, ni problema. Yo soy el que tengo el problema. Segunda cosa, este problema es más grande que todo y no se puede resolver. Y tercera cosa, Dios quiere que se resuelva lo antes posible. Pero es así como tiene que pensar un cristiano. Es así como tiene que reaccionar un cristiano. Si nuestro problema es el mayor del mundo, aun si fuera, no es tan grande como lo que merecemos. Y la solución no es que Dios nos quite el problema lo antes posible, sino que nos esforcemos en glorificar a Dios en medio del problema, poniendo a Dios en su sitio y a nosotros en el nuestro, que no somos más que un pequeño granito de arena en medio de una gran playa. No somos nosotros el centro de todas las cosas. Por eso hay tantas exhortaciones en el Nuevo Testamento. Vamos a leer de nuevo. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. El apóstol está escribiendo en la cárcel, le está diciendo a aquellos hermanos que no se preocupen mucho por él, que si él muere para él vivir es Cristo y el morir es ganancia, que no estén tan preocupados porque él en la cárcel no está preocupado. Y les dice, después de animar el apóstol a los hermanos, parece raro, ¿verdad? El que estaba en la cárcel animando a los que estaban fuera, les dice, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Lo que quiero es que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Si le dais la vuelta a la página para atrás en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, vuelve a usar la misma palabra y dice, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No dices que has creído en el Evangelio, anda como es digno del Evangelio. No dices que has sido llamado con un llamamiento eficaz, que has tenido el nuevo nacimiento, pues anda como es digno de la vocación, que también es la palabra llamamiento, de la vocación con que fuisteis llamados. Y si nos vamos a otra carta, a los Colosenses, todavía el apóstol pone el listón más alto cuando nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, ya no digno del Evangelio, ya no digno de la vocación, sino como es digno del Señor. A eso estamos llamados. Y después explica un poco cómo es esto de andar digno en el Señor. Dice, agradándole en todo. ¿En todo qué es? En todo, ¿verdad? En las duras y en las maduras. Agradándole en todo, no en aquellas cosas que para ti sean más cómodas y que lo puedas agradar bien, olvidándote de las otras. Agradándole en todo. Llevando fruto, ¿y qué dice? En toda buena obra. No llevando fruto en aquella obra que me cuesta menos trabajo de acuerdo a mis capacidades, que yo me encuentro bien, por ejemplo, pues no sé, repartiendo las cartas en el correo. Y entonces llevo fruto así. Pero es que no es eso. Tienes que llevar fruto en toda buena obra. Sigue diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Es que si no nos esforzamos por agradarle en todo y llevar fruto en toda buena obra, no vamos a crecer en el conocimiento de Dios, ni vamos a ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, ni vamos a crecer en paciencia y longanimidad, ni vamos a tener gozo
en medio de los problemas ni dar gracias al Padre. Así que tenemos que conocer nuestros deberes y es una verdadera bendición cuando sabemos aplicar las cosas que conocemos en general a los detalles particulares de nuestras vidas. Cuando no reaccionamos como debemos, estamos negando lo que creemos. Y lo podemos negar en casa, con los cónyuges, con los hijos, en el trabajo, con la familia, donde sea. Podemos estar negando lo que creemos. Podemos estar intentando separar la doctrina de la práctica. Y aquí también, como dijo el Señor, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. El lema de las iglesias reformadas, no se sabe con exactitud quién dijo esta frase, pero es Ecclesia reformata semper reformanda. La iglesia reformada siempre se está reformando, pero no de cualquier forma. La mayor parte de la gente se queda ahí. La frase sigue diciendo secundum verbum Dei, es decir, según la palabra de Dios. La iglesia reformada tiene que estar siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy hay muchas reformas en las iglesias. Se llaman iglesias cristianas y más bien las podemos llamar iglesias o sinagogas de Satanás, que reforman cosas según el mundo, no según la palabra de Dios. Vamos a nombrar a ministros homosexuales. Estamos reformando la iglesia. Antes no podían ser y ahora sí. Vamos a permitir los matrimonios homosexuales. Vamos a permitir lo que sea. Estamos reformando la iglesia, pero eso no es. La iglesia se reforma según la palabra de Dios. Y nosotros, si nos llamamos reformados, tenemos que estar siempre reformándonos. No tiene sentido que alguien diga, ¿tú qué doctrina crees? Yo la doctrina reformada. ¿Y tu vida cómo está de reformada? Y finalmente, en cuarto lugar, es necesario que hagamos esto porque tenemos un enemigo muy astuto, que además de que sabe mucho, es muy viejo y tiene mucha experiencia, ¿verdad? Dice la Biblia que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz. O más bien afirmamos, se disfraza como ángel de luz. Satanás y sus ministros se disfrazan como ángel de luz. Lo hizo tentando al Señor Jesucristo en los evangelios usando la escritura, ¿verdad? Pues igual hace con nosotros o puede estar haciendo con nosotros. A algunos puede que le incite a decir la parte práctica en la vida cristiana no tiene tanta importancia. Eso que se quede para los que no pueden tener tanto conocimiento como yo. A mí me gusta el estudio, me gusta el conocimiento, leo mucho. No me preocupa tanto mi vida cristiana porque ya soy salvo, pero sí que tengo mucho conocimiento. Cuidado con eso. Eso es un camino equivocado porque es el que te lleva a Satanás. El conocimiento envanece. A otros puede que los lleve a ser escrupulosos y legalistas. Es decir, si la vida práctica importa tanto, hasta el milímetro, como el fariseo, y a ver si lo que te gusta a ti, que eso le gusta a muchos cristianos, es tener 500 mandamientos positivos de lo que tienes que hacer y otros 500 de lo que no tienes que hacer, y que no te saquen de ahí, porque tú te vas a esforzar en cumplir eso. Tampoco es eso, la vida práctica cristiana. Así que Satanás nos puede llevar a muchos extremos y tenemos que estar preparados para enfrentar sus asechanzas. Algunos se vuelven arrogantes, otros se vuelven puntillosos, otros dicen que no importa que la vida cristiana sea así porque de todas formas, como estamos bajo la gracia, contradiciendo lo que tenemos en Romanos 6, ¿no? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde o pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. A otros los llevará a decir, es que entonces vas a perder tu libertad como cristiano, como quieras ser tan estricto en los mandamientos de Dios, no vas a tener libertad ninguna. Y a cada uno nos llevará a un sitio y a otro. Así que por todas estas razones creo que es importantísimo que dediquemos tiempo a la vida práctica cristiana. Poco más voy a decir. Volvemos al capítulo 12 de Romanos. Como he hecho en otras ocasiones, vamos a ver sus partes principales.
Leo de nuevo versículos 1 y 2. Aquellos que queréis tomar nota o que las tomáis en vuestra Biblia, la primera parte para el estudio fundamental de este capítulo 12 son los versículos 1 y 2, que leo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos ahí? Pues ahí tenemos la base para todo lo que va a decir el apóstol Pablo a continuación en este capítulo y en el siguiente y en el siguiente. Ahí está la base. El apóstol escribió a los cristianos de Roma en base a las necesidades que tenían, y no tenemos en el capítulo 12 una lista completa de todos los mandamientos, ¿no? Lo hemos leído, tenemos bastantes mandamientos, pero no los tenemos todos. El apóstol, pues, inspirado, solamente puso algunos. Pero a la hora de enfrentar cada uno de esos mandamientos y otros mandamientos, tenemos que volver a la base de los versículos 1 y 2. Esa es la base fundamental que nos tenemos que meter en nuestras mentes y nuestros corazones. En otra de sus cartas, 2 Corintios, el apóstol dijo: así pues nosotros, como colaboradores de Dios, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En otra carta, Pablo dice: os exhorto a que la gracia de Dios no la recibáis en vano. Y aquí nos está diciendo lo mismo con otra palabra. Os exhorto a que no recibáis en vano las misericordias de Dios. Si esas misericordias decís que os han alcanzado, que no sean en vano, sino que sirvan para aplicarlas en vuestras vidas. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? La base. Veamos un versículo, el 12. Dice ahí Pablo: estad gozosos en la esperanza. Y dice: sufridos en la tribulación. Y decimos como cristianos: para mí es imposible en medio de un gran problema estar gozosos con la esperanza y estar ahí aguantando, sufriendo en medio de la tribulación. Bueno, pues si eso es difícil, volvamos al versículo 1 y al versículo 2, donde el apóstol nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que cuando estés en este problema pienses en las misericordias de Dios, y entonces te será mucho más fácil estar gozoso en la esperanza y sufriendo en medio de la tribulación. Esa es la base. Versículo 14. Es muy difícil para mí bendecir a los que me persiguen. Muy difícil. Y de nuevo el apóstol dice: pues mira de nuevo por las misericordias de Dios que te han alcanzado, renueva tu entendimiento y entonces no será tan difícil para ti bendecir a los que te persiguen. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, renovaos por medio de vuestro entendimiento. Esa es la primera sección, los dos primeros versículos a los cuales dedicaremos tiempo si el Señor lo permite. Después del versículo 3 al versículo 8, he leído antes que ahí habla el apóstol de los dones. Ahí está hablando de la vida cristiana en la iglesia, de que los dones que se le dan a todos, uno o más de uno, tienen que ponerse en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que se nos está hablando. Trata del servicio cristiano en la iglesia, porque el objetivo de que tengamos dones es para edificarnos mutuamente. Eso también entra en la renovación de nuestro entendimiento. No venimos a la iglesia a ver lo que sacamos del Señor, a ver lo que sacamos de la iglesia. Estamos en la iglesia, si somos cristianos, para dar a la iglesia, para dar al Señor, para edificar a los hermanos. Y todo cristiano o ayuda al crecimiento o ayuda al estancamiento de la iglesia, según use bien o use mal sus dones, o no los use o abuse de ellos. Y eso es lo que el apóstol trata aquí, porque se daba también en la iglesia de Roma. Y aquí, hermanos, no hay terreno neutral. No se puede decir como cristiano: bueno, yo hago poco en la iglesia, pero tampoco le hago daño a nadie, así que estoy ahí como en un rinconcillo. No hay posibilidad de ser cristiano así. O la iglesia estamos contribuyendo para edificarla, o la estamos derribando. Bien activamente, y están los que crean divisiones y contenciones y problemas, o bien pasivamente, porque no ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia.
Así que eso es lo que tenemos del versículo 3 al versículo 8. Fijaos si es importante esto. Y la tercera sección, desde el versículo 9 hasta el final, que repito, es algo para los cristianos, aunque también hay algo que puede servir para todo el mundo. Por ejemplo, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Eso no solamente es de aplicación dentro de la iglesia, sino para todo el mundo. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Eso no solo dentro de la iglesia, sino para todo el mundo. No os venguéis vosotros mismos. Vuelvo a repetir, no solo dentro de la iglesia, sino para todo el mundo. Pero desde el versículo 9 al versículo 21, el apóstol lo que está hablando es de la relación entre los cristianos. Porque cuando se ejercen los dones en la iglesia o cuando no se ejercen, es normal que haya problemas de relaciones entre los hermanos. Normal. Se pueden tener dones, pero se pueden estar creando problemas y fricciones cuando uno usa o no usa o mal usa esos dones. Así que tenemos que aprender a vivir como debemos unos con otros, porque si no, los dones no sirven para nada y la doctrina no sirve para nada. No me quiero detener, pero doy algunos ejemplos que me parece que alguna vez los he puesto. Por ejemplo, ¿de qué sirve orar para que un hermano encuentre trabajo? Y yo oro al Señor todos los días que un hermano encuentre trabajo. Si yo, en la medida de mis posibilidades, no hago nada para encontrar ese trabajo para el hermano, no me muevo, no muevo un dedo, no hablo con alguien que lo podría llevar a trabajar, ni siquiera apenas sé qué clase de trabajo puede hacer el hermano, o más aún, ni siquiera apenas conozco al hermano, ¿cómo voy a orar? O más aún, ni siquiera voy a satisfacer la necesidad económica del hermano, si la tiene porque no tiene trabajo, ¿cómo luego voy a estar delante del Señor pidiendo por trabajo para ese hermano? Dios no puede ser burlado, ¿verdad? No sirve de nada saber doctrina, que el Señor dice que seamos semejantes a Él, que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Para qué sirve saber eso? Pero luego, por ejemplo, lo que he leído en el versículo 16, dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿De qué sirve saber que somos llamados a ser mansos y humildes cuando luego no nos asociamos, no queremos asociarnos con los humildes? Hay personas en las iglesias que sí, eso de asociarse con los más ricos, con los más sobresalientes, con los que tienen título, con los que me pueden dar algo, eso sí. Pero cuando vienen hermanos o hermanas o personas, quienes sean, de una categoría social baja o que han tenido graves problemas en su vida o que tienen grandes necesidades, de eso no quiero. Entonces, ¿de qué sirve saber que la palabra me dice asociándoos con los humildes? También se puede traducir asociándoos con lo humilde. ¿De qué sirve saber esto si no queremos tener cosas humildes? El Señor dijo, mira, que si quieres seguirme, tienes un Señor que no tiene donde reclinar la cabeza. ¿De qué sirve saber esto si no me contento con cosas humildes en mi vida, en mi familia, en mis cosas? Si no quiero siempre algo que destaque, ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve saber que algunos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles? ¿Verdad? Y luego Pablo aquí me dice que practique la hospitalidad. Y yo no quiero hacerlo por la razón que sea. Porque para mí es más cómodo a partir de mediodía estar en mi casa tranquilo que no estar pues con un hermano, con una hermana hasta las 7 o las 8 de la tarde. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que el Señor dice bienaventurados los pacificadores? Porque serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Los pacificadores ya son bienaventurados por serlo. Y además serán llamados hijos de Dios. ¿De qué sirve saber eso? ¿Y de qué sirve, como hemos leído, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres? ¿De qué sirve eso cuando no procuramos la paz con todos los hombres? Cuando no nos esforzamos al máximo por mantener la paz. Repito, ¿de qué sirve saber esto cuando no me esfuerzo al máximo por mantener la paz? No la paz a toda costa. A costa de la verdad, no.
Pero cuando no me esfuerzo al máximo por mantener la paz, y eso va a suponer muchas veces una negación de mí mismo, porque cuando un hermano o una hermana, que es normal que suceda entre nosotros, en las relaciones, me hable en un tono un poco raro, o yo entienda que me está hablando en un tono un poco raro, yo rápidamente rompa la baraja, ¿de qué me sirve saber que tengo que ser pacificador si no me esfuerzo por mantener la paz? O, cuando se ha roto, no hago todo lo posible por restaurarla, sino que más bien me comporto, como dice Isaías, como el mar en tempestad, que no hace más que arrojar lodo y cieno y no puede nunca estar tranquilo. Bueno, hermanos, esta es la introducción que yo quería hacer hoy y poco más. El apóstol Pablo fue apóstol de los gentiles. Y nosotros debemos dar gracias porque nosotros somos gentiles y estas cosas están escritas también para nosotros. Ya nos ha escrito mucho acerca de doctrina y ahora va a escribir acerca de la vida práctica. Deberes fundamentales para una vida cristiana. Pues que Dios añada, hermanos, su bendición a nuestro esfuerzo y a nuestro deseo, no a nuestra negligencia y a nuestra apatía, sino que Dios añada su bendición a nuestro esfuerzo y a nuestro deseo, porque sabemos que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Los que intentamos edificar desde arriba, los que estáis abajo intentando edificar también las vidas particulares o las vidas de los hermanos. Así que Dios añada su bendición a nuestro esfuerzo y a nuestro deseo. Y nosotros pidamos con fervor y con insistencia y con reverencia que su nombre sea glorificado por nuestras vidas. Que los gentiles, la gente de fuera, en lo que murmuran de nosotros, glorifiquen a Dios cuando consideren nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras tienen que alumbrar para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pues este es el objetivo, hermanos. Como digo, pidamos la bendición de Dios para ello.